Bueno, bueno, amados hermanos, voy a grabar este devocional, ¿cierto? Eh, para los que obviamente que no se pueden conectar en vivo para que lo puedan ver después. Y bueno, primeramente quiero darles gracias a Dios, eh, porque es mi Dios, porque es el que me guarda, es el que me sostiene. Y quiero citar antes de orar, eh, hay una oración que hace, ¿cómo se llama? Jacob cuando bendice a los hijos de, ¿cómo se llama? De José. Dice, el Dios, mi Dios, el Dios que me guarda, y bendice en nombre de su Dios. Y creo que eso es potente porque vemos en Jacob un ejemplo de alguien que no servía, de alguien inútil, de alguien de alguien que no tenía ninguna capacidad para poder heredar la promesa que Dios le había dado a Abraham, Isaac. Vemos una persona engañosa, una persona celosa, una persona manipuladora, eh, una persona cobarde, ¿cierto? Una persona, ¿cómo se llama?, temerosa, que aún así nosotros vemos que Dios lo pasó por los procesos necesarios para poder convertirlo de Jacob a Israel. Y eso es sumamente importante porque no es solamente de que Dios nos dé un nombre nuevo como que nos va a poner, ¿cómo se llama?, otro nombre, como que yo tengo otro nombre y Dios me va a poner otro nombre porque ese va a ser mi nombre porque tengo un proyecto profético, sino que cuando Dios cambia el nombre es porque da identidad, da una nueva identidad. Nosotros vemos de que la identidad de Jacob era engañador desde el momento que nació. Nosotros vemos de que él nace tomado de el calcañar, ¿cierto? Entonces, ya vemos de que al nacer nació con una identidad que era el usurpador. Y esa identidad fue la que lo mantuvo durante toda su vida. Nosotros vemos un ejemplo, ¿cierto?, en Jacob de la naturaleza carnal, que muchas veces desea las cosas espirituales, entiende muchas veces el valor que tienen, pero las codicia carnalmente o para propósitos carnales. Sin embargo, nosotros vemos de que el proceso al cual Dios sometió a Jacob fue un proceso que lo cambió de ser Jacob a ser Israel, a ser alguien que había batallado con Dios y con los hombres. Y creo que esto es importante porque cuando Jacob pelea con aquel varón o con el ángel que nosotros nos encontramos en el libro eh, ¿cómo se llama? Oseas, que era un varón, que también era un ángel y que también era Dios mismo, ¿cierto? Vemos de que no fue una batalla de forcejeo, sino que en Oseas nos muestra de que fue una batalla donde él se postró, tomó y no dejó que se fuera Dios sin que lo bendijera, con lágrimas, con súplicas, con ruegos. Vemos de que nosotros ganamos batallas con Dios cuando nos humillamos, cuando nos postramos delante de Él, ¿cierto? Y reconocemos que dependemos de su bendición y no de lo nuestro, porque ese era el problema mayor que tenía Jacob y mayor que tiene nuestra carne, que creemos que nosotros podemos hacer las cosas o que nosotros tenemos algo que dar. Y nosotros tenemos que entender de que desde el punto de vista carnal no tenemos nada que dar. Cuando nosotros entendemos de que todo lo que podemos dar, que realmente puede ser útil, es lo mismo que Dios nos da, vamos a estar en esa condición buscando de esa misericordia de Dios. Ahora, ¿por qué, cómo se llama? Menciono esto porque nos encontramos de que cuando ya Jacob es viejo y cuando Dios ya le cambia el nombre de Jacob a Israel, que no es solamente un nombre amado, no es un nombre profético, etcétera, etcétera, sino que es un cambio de identidad. Y no fue que su identidad haya cambiado cuando Dios le puso otro nombre. Su identidad cambió dentro del proceso. El proceso que vivió Jacob le cambió la identidad. Porque cuando nosotros vivimos los procesos con Dios, nuestros procesos de transformación, ¿cierto? Dios nos va cambiando nuestra identidad para que dejemos de identificarnos con la carne, con lo inútil, con lo que no sirve,
y nos empecemos a identificar con lo que Dios está formando. Entonces nos encontramos con alguien, con algo bien hermoso, que después este Jacob, que es Israel, ¿cierto? Cuando bendice a José, o sea, cuando bendice a los hijos de José, ¿cierto? Él los bendice en el nombre de su Dios. Entonces vemos de que ya su identidad estaba en su Dios, el Dios que me guarda, el ángel que me cuide y que me guarda, el Dios que me bendice. Y es más, también vemos este ejemplo ¿cómo se llama? David, cuando jura por Dios, dice, vive Jehová que me ha librado de toda angustia. Entonces vemos de que esa identidad, esa cercanía con Dios, se vive cuando nosotros experimentamos cómo Dios es el que nos libra, cómo de Él es el que nosotros dependemos. Entonces, ¿por qué, cómo se llama, menciono esto? Porque qué, qué hermoso, qué, qué, qué potente y qué cosa más grande que tú puedas bendecir a otra persona en el nombre de tu Dios. No solamente en el Dios que yo creo, porque creí, porque me bauticé, porque hablo lengua, porque tengo sueños, porque tengo, etcétera, etcétera, sino el Dios que lo he experimentado relacionalmente, el Dios que me libra, el Dios que me ha librado de toda angustia, el Dios que me libertó de las garras de Satanás, etcétera, etcétera. Entonces, yo quería hacer este devocional porque eh, Dios es mi Dios que me ha librado de toda angustia, y no solo una vez. Nadie está exento de pasar situaciones de angustia, de crisis, de un montón de cosas que le pueden pasar a cualquier hermano. El tema está cómo nosotros reaccionamos, en quién nos afirmamos, en quién esperamos, en quién buscamos, ¿cierto? La ayuda y la salida. Entonces, ese Dios que me ha redimido de toda angustia, el que me ha sacado de la depresión, ¿cierto? Creo que una de las depresiones más grandes que he vivido, pese a que hace mucho tiempo atrás sufrí un ¿cómo se llama? Abuso, ¿cierto? Y creo que esta se llama depresión de estos últimos 2 años, creo que ha sido mucho más terrible que ese proceso que viví. Y ese Dios que me ha librado de toda angustia, ese Señor Jesucristo que ha estado conmigo, ese es el Dios con el cual yo bendigo. Ese es el Dios con el cual nosotros tenemos que dar, porque de esa identidad es que puede fluir lo que puede bendecir a los demás. Amén. Entonces, tenemos que nosotros encontrar y aprender y poder encontrar al Dios que sustenta en la tribulación, al Dios que sustenta en la angustia. ¿Cómo vamos a conocer al Dios que sustenta en la angustia si no vivimos ese sustento dentro del proceso de angustia? Entonces, de esa manera vamos a encontrar que Dios nos habla. Entonces, siempre nosotros podemos bendecir, así como se llama Jacob, ¿cierto? De la identidad que tenemos con Dios. Y la identidad no es una convicción, es una experiencia. Si yo creo en el Dios que sustenta, es porque, porque pasé momentos que no tenía y pude experimentar que Dios me sustentó cuando no tenía a dónde más recurrir. Si yo voy a bendecir en mi Dios que es sanador, es porque me sanó y me sustentó mi salud en el momento en que no tenía a dónde más recurrir. Si yo tengo un Dios que liberta, es porque es un Dios que me ha arrebatado de la garra de Satanás cuando las tinieblas estaban operando en mí. Y así sucesivamente. Entonces, desde mi identidad, desde la experiencia, yo puedo bendecir. El Dios que me guarda, el Dios que me ha librado de toda angustia, el Dios que me ha bendecido, el Dios que me ha libertado. Miren, las ministraciones de liberación que yo he hecho más efectivas han sido cuando yo he dicho, el Dios que me ha libertado de tus garras, el Jesucristo que me sacó de tus garras, del engaño, de la hechicería, en ese nombre de Jesús yo te reprendo y te ordeno que retrocedas, sin gritar, sin zapatear, sin hacer un show, etcétera, etcétera. Porque es la experiencia.
es el conocimiento con nuestro Dios, que no es pompa, que no es reconocimiento externo, es una experiencia interna, porque todos esos fundamentos y la identidad está dentro de nosotros, en el hombre espiritual. Entonces, amados hermanos, para que nosotros podamos escuchar la voz de Dios y poder ser guiados por Dios, necesitamos identidad, identidad de hijo. No es solamente que usted se crea hijo. Yo soy hijo de Dios, soy la última chupada del mate, y porque soy hijo hago esto, y porque soy hijo hago esto, y porque soy hijo hago esto. No, identidad de hijo es la experiencia de la paternidad de Dios sobre mi vida, el poder del reino de Dios sobre mi vida, cómo puedo experimentar en mí mismo el Dios que liberta, el Dios que sustenta, el Shaddai, el libertador, el todopoderoso, etcétera, etcétera. Y eso crea identidad, porque miren lo que dice acá en Romanos 8. En Romanos 8 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, tales son hijos de Dios. Nuestra identidad de hijos la vamos a lograr cuando podamos nosotros ser guiados por el Espíritu Santo. Y hermanos, aquí está hablando de hijos maduros. Miren, hermanos, yo ¿cómo se llama? Mi hijo que tiene 2 años, hay muchas cosas que yo tengo que preparar el ambiente externo para direccionarlo externamente hacia lo que él tiene que hacer o aislarlo de un peligro, porque hay cosas que todavía yo no puedo razonar con él. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Por ejemplo, no cruce esta calle porque puede venir un auto, ¿cierto? Él todavía no tiene esa capacidad de raciocinio que le puede pasar algo malo, salvo en ciertas cosas muy pequeñas. Entonces soy yo el que cuando me bajo del auto le tengo que tomar la mano, estar pendiente o no abrirle la puerta cuando él se quiere bajar. Muchas veces nosotros nos acostumbramos a ser guiados así por Dios. Si se me abre la puerta es de Dios. Si se me cierra la puerta, no es de Dios. Y resulta que sí, Dios nos guía por situaciones externas, pero debemos aspirar a tener una identidad de hijo de manera tal, por medio de estas experiencias que les estoy contando, que no necesite de las experiencias o de cosas externas para ser direccionado por Dios, sino que pueda realmente mi hombre espiritual ser capaz de percibir y ser lo suficientemente dócil a la guianza del Espíritu Santo. Y ese es un hijo maduro. ¿Cuándo yo voy a poder delegar mayor responsabilidad con mi hijo? Ejemplo, ¿cuándo yo lo voy a poder mandar, cierto, a comprar solo? Cuando yo sepa que él tiene la capacidad de razonar cuáles son los sectores peligrosos, que no puede cruzar a tontas y a locas, ¿cómo se llama? Una calle, etcétera, etcétera. Yo le delego. ¿Por qué? Porque él ya razona. Entonces, así nosotros, hermanos, no podemos basar en las cosas externas lo que debería ser algo interno. En el libro de Hebreos dice, Dios ha hablado de muchas maneras, pero ahora nos ha hablado por medio de Jesucristo. Y aunque eso tiene algún tema, ¿cómo se llama? Teológico, ¿cierto? De, ¿cómo se llama? Los profetas del Antiguo Testamento y todo lo demás, pero tenemos que entender de que Jesucristo está dentro de nosotros. Jesucristo habita dentro de nosotros. Entonces, ¿cómo nos habla Dios? A través de Jesucristo, a través de la imagen de Jesucristo es el hombre nuevo, es el hombre espiritual. Entonces, necesito desarrollar la guianza del Espíritu Santo. Miren, como ustedes saben, yo estoy acá con, con ¿cómo se llama? Mi esposa y con algunos hermanos, acá en La Serena para participar de, ¿cómo se llama? Un congreso. Y resulta de que muchas situaciones externas nos decían de que la puerta se nos estaba cerrando. Hasta el último día, aparentemente nada resultaba, ni con el auto, ni siquiera con la salud de mi hijo. Entonces, si yo me hubiese guiado por las cosas externas, yo hubiese pensado, mira, todas las puertas se están cerrando, amor, esto es una señal de Dios de que no fuéramos. Pero la guianza o la guía del Espíritu Santo
yo la tengo que recibir interiormente. Y a través de la experiencia que hemos vivido con el Dios que me guía, con el Dios que me liberta, con el Dios que me sustenta, en esa experiencia yo dije no, porque no siempre es así. Vamos a hacer el último intento, hasta el minuto final. Porque esto no significa necesariamente que Dios nos está diciendo que no hagamos algo o que sí lo hagamos. Y resulta que en el último instante, en la última oportunidad que había, se dio absolutamente todo. Y así aprendemos nosotros a ser guiados por el Espíritu Santo. Incluso de una forma sobrenatural, mi hijo tuvo una sanidad muy rápida. Entonces, nosotros vemos de que tenemos que vivir en esa guianza del Espíritu Santo. Tenemos que buscarla y esa guianza se da en lo interior. Pero para que yo pueda discernir la guianza del Espíritu Santo que se da en lo interior, necesito andar en el hombre interior. Necesito estar negando las carnes. Si yo no estoy en esa condición de estar negando la carne, que no significa que no tenga luchas con la carne. Todos tenemos luchas, hermanos, todos los días. Pero estoy en esa batalla. Y cuando estoy en esa batalla de estar luchando contra la carne, ando en el Espíritu. Porque lo hago por amor a Dios. Entonces, los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Y eso nos da identidad. Y eso nace de la identidad que tenemos como hijos. Amén, amados. Entonces, quiero darle gracias a Dios. Quiero bendecir a mi Dios, a nuestro Señor Jesucristo, por la vida de todos ustedes, porque son una bendición para Dios y son una bendición para nosotros. Creo que eh, todos nosotros tenemos el potencial de alcanzar a ser todo lo que Dios quiere que seamos. No nos identifiquemos más con nuestras limitaciones, identifiquémonos más con la omnipotencia de Dios, que actúa a través de nosotros por medio de la fe. Así que no se identifique con sus limitaciones. No mire lo natural, mire las cosas que no se ven, que son eternas. Y eso le va a dar identidad, la persistencia en esa lucha, de ver las cosas que no se ven versus las que se ven. Esa lucha, ese proceso de estar en eso va a crear en usted una fe madura y lo va a ayudar a desarrollar el discernimiento necesario interior para poder ser guiado por el Espíritu Santo. Y hermano, ser guiado por el Espíritu Santo no necesariamente son visiones o sueños, porque esas cosas vemos ejemplos bíblicos que Dios guió por sueños incluso a impíos, Faraón, Ciro, Nabucodonosor, etcétera, etcétera. Y eso no los hacía espirituales. Entonces, la guianza del Espíritu Santo es interior, nace de acá, de mi identidad, de cómo yo voy experimentando las cualidades y los atributos de Dios en mi vida. Omnipresente, omnipotente, el Dios sanador, el Dios santo, el Dios que perdona, el Dios que es lento para la ira y grande misericordia, el Dios que se compadece de los que le temen como el Padre se enternece de los hijos, etcétera, etcétera. Amén. Entonces quiero darle gracias a Dios que me ha redimido de toda angustia. Quiero darle gracias a Dios por ustedes. Es una bendición poder compartir con ustedes el reino de Dios, poder bendecirnos los unos a los otros. Es una bendición, es un privilegio, es un honor. A cada uno de ustedes, hermanos, cada uno de ustedes es valioso para Dios y cada uno de nosotros tiene el potencial de alcanzar todo aquello por lo cual Cristo murió por nosotros. No porque nosotros seamos especiales, sino porque lo que hizo Jesús es especial. Amén. Entonces, que le gracias a Dios por su vida, por sus vidas. Le quiero dar las gracias a Dios por poder estar acá. Mi anhelo es poder ser edificado y poder aprender todo lo que Dios nos quiera dar para poder transmitírselo a ustedes, pero de la mejor forma posible. Y le quiero dar gracias a Dios por mi familia. Como ustedes saben, viene otra hija probablemente. Quiero darle gracias a Dios por mi hijo. Quiero darle gracias a Dios ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Mi familia.
¿cómo se llama? Mi madre, mis hermanos, y principalmente darle gracias a Dios por mi esposa. Creo que ha sido una gran bendición, especialmente en este proceso para salir de la angustia en que estaba. Así que quiero glorificar a Dios y poder compartirles de que en estos procesos encontramos nuestra identidad de hijos, porque encontramos la identidad que tiene Dios como Padre. No puedes encontrar tu identidad de hijo si no descubres la identidad que Dios tiene como Padre. No puedes encontrar tu identidad de hijo si no identificas o no encuentras la identidad que Dios tiene como Padre. Amén. Vamos a orar, hermanos, para terminar este devocional, para darle gracias a Dios y, y glorificarlo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te bendigo, te doy las gracias, te doy la honra, Señor, por tu misericordia. Tú eres el Dios que me ha redimido de toda angustia. Tú eres el Dios que me rescataste, Señor, de la locura, de la esquizofrenia, de la hechicería, el que me, el que me sacó de las calles, el que me sacó de un futuro de ser un vagabundo, de ser un desquiciado. Tú me has honrado, Señor, por causa de Jesucristo. Tú me sacaste del hoyo, y no solo una vez, sino más de una vez. Tú, Señor, en contra de todo pronóstico, me diste valor, me diste una gran esposa como mujer, un matrimonio, un hijo maravilloso, una hija que viene en camino, una casa, me has dado sustento, me has dado cordura y aún me has honrado aún más con el privilegio de poder servirte, Padre. Quiero glorificarte, quiero darte gracias, quiero honrarte, Señor. Y quiero bendecir, Señor, a mis hermanos y a mis hermanas. El Dios que me ha redimido de toda angustia, el Dios que me rescató de las garras de Satanás, el Dios que me rescató del engaño, el Dios que me rescató de la religión, el Dios que me rescató del abuso, el Dios que me rescató de la locura, el Dios que me libró del mismo Satanás, el Dios que limpió todos mis pecados, el Dios que los borró. Ese Dios, Jesucristo, te bendiga, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga en ti paz, su misericordia siempre esté presente en tu vida. Abra tus ojos, tu mente, tu corazón, tus emociones, para que puedas tener conciencia de cuán grande, inmenso, eterno, inquebrantable, interminable y duradero es el amor de Dios en Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti en cada minuto de tu vida, te dé fuerza, valor para seguir adelante y esperanza. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amados. Los amo mucho en el Señor.